Te damos gracias porque tú nos concedes la oportunidad de oír tu dulce voz, de estar atentos en esta mañana, Señor, al consejo de la palabra de Dios. Colocamos nuestra vida, colocamos delante de ti, Señor, nuestra alma, nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Gracias por cada persona, Señor, que hoy asiste a la iglesia. Gracias por cada persona a la cual tú permitas llegue este mensaje a través de las redes sociales. Gracias, Señor Dios mío, por el pueblo que se congrega, Señor, y que viene a escuchar y a recibir la poderosa palabra de Dios. Pedimos, Señor, que el poder de Dios descienda, que la gloria de Dios nos ministre y que nos hable, Señor, de una manera que podamos oír, entender y sobre todo obedecer tu santa palabra. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Vamos a ubicarnos, por favor, en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 13, por favor. San Mateo capítulo 13. ¿Estamos? El versículo 31 y 32. Hoy vamos a leer dos versículos de la palabra del Señor. En la enseñanza anterior de este mismo tema también leímos dos versículos. Amén. Dice el texto, parábola de la semilla de mostaza. Otra parábola le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas, y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Amén y amén. Estamos meditando bajo el tema plantados en la casa del Señor. Amén. Plantados o sembrados en la casa del Señor. Y estamos mirando la importancia de tener un arraigo, una identidad. La importancia de identificarnos con un lugar, con una iglesia, de estar sembrados, amén, no de estar colocados por ahí de adorno nada más, no de estar por ahí como la intemperie o no de estar por ahí de paso. Estamos aprendiendo que para que el propósito de Dios se cumpla en la vida del ser humano, tenemos que ser sembrados por Dios, amén, en un lugar, en un proyecto, en una familia, en una iglesia y aún en un ministerio. Amén. Aprendimos también que los árboles son una figura metafórica que el Señor usa en su palabra. En la enseñanza anterior miramos cómo se habla de la palmera, del cedro del Líbano y del olivo verde. Amén. El salmista dice, pero yo estoy sembrado como olivo verde en la casa del Señor. Amén. El texto allá del Salmo 92 dice que el justo crecerá como la palmera. Amén. Como el cedro del Líbano. Amén. Entonces el Señor siempre usa los árboles para enseñarnos acerca de nosotros, los seres humanos. Amén. Miramos también que cuando se planta un cultivo con la esperanza de que dé buena cosecha, se debe tener en cuenta la semilla, el terreno y el proceso. Amén. Que ser plantados por Dios es fundamental. Porque cuando se es plantado por Dios en un lugar, esa persona echa raíces, esa persona pasa los procesos y esa persona llega a una madurez. Amén. Hay hierba que nace por ahí a la orilla de las carreteras, de las vías. Pero a esa hierba eso nadie le pone cuidado, nadie le cuida. Amén. Le pisotean, pasa para allá, pasa para acá. Y no tiene ningún futuro, no tiene ninguna esperanza. Amén. Porque aparece por ahí.
Aparece y desaparece. Pero Dios nos está llamando, hermanos, a tener esa identidad de poder ser plantados. Cuando somos plantados por Dios en un lugar, experimentamos un desarrollo integral. Amén. Intelectualmente, naturalmente, espiritualmente y socialmente. Gloria al Señor. Amén. Miramos que si no es Dios el que nos planta, no podemos vivir el Evangelio. El Señor dijo en Mateo 15, 12 al 13, toda planta que mi Padre no plantó será desarraigada. Amén. Así es de que con toda libertad, con todo amor y autoridad, yo le digo, ¿usted sabe si Dios lo plantó en esta iglesia? Usted sabe, Dios le reveló, Dios le confirma. Ahora para saber, pues tiene que venir. Algunos se quedan esperando que llegue el ángel y le diga, sí, vaya al Centro de Fe y Esperanza, Pastor José Hostos. No, eso no sucede. O Dios lo puede hacer, pero usted sabe porque siente la presencia de Dios. Usted sabe porque Dios le habla y le ministra, porque lleva un proceso, porque dice esto que estoy viviendo, que me están enseñando, esto que estoy recibiendo, no lo había recibido en otro lugar. Amén. Y la mejor confirmación de Dios es la paz. Diga conmigo la paz. Y miramos también que cuando es el Señor el que nos planta en un lugar, Él hará la obra perfecta en nuestras vidas. Amén. La Biblia dice por ahí en el libro de Isaías 61, 1 al 3, habla de que el Espíritu de Dios está en la persona, pero habla de que a la parte final dice, y serán llamados plantío de Jehová para gloria suya. Amén. Usted y yo, hermanos, estamos llamados a ser plantados, a ser sembrados por Dios en un lugar, a tener estabilidad, pues estamos en medio de un mundo inestable. Estamos en medio de un mundo que no quiere hallar una estabilidad, que le cuesta. Amén. Que hoy está acá, mañana está allá, hoy emprende una cosa, mañana otra, hoy se enamora, mañana se divorcia y está en un caos terrible, pero Dios nos llama a la estabilidad. En la enseñanza anterior decíamos que cuando una planta se trasplanta muchas veces pierde su fuerza, pierde su vigor y es posible que se muera. Amén. Es posible que se muera. Yo le hablo al hermano, a la hermana que quizás siempre anda buscando un lugar mejor. Cuidado con eso. No es que esta o aquella o allí sea la mejor iglesia. La iglesia del Señor es la mejor en todo lugar. Amén. ¿Lo cree o no lo cree? Amén. No hay lugares inmaculados. Pero sí debo decirle, Señor, este es el lugar donde tú me has plantado. Cuando vino una hambre, cuando vino una sequía en el tiempo de Isaac y todo el mundo huía y todo el mundo se iba de Gerar. ¿Por qué? Porque había dificultad, porque habían problemas, porque había escasez. Entonces, ¿qué hizo Isaac? Isaac arregló su maleta y dijo, yo también me voy. Y cuando tenía la maleta lista, el Señor le dijo, Isaac, no te vayas, quédate en Gerar, porque yo fui el que te puse acá y acá te voy a prosperar. Amén. Aleluya. Y dice la Biblia, y sembró. A pesar de la sequía, sembró Isaac en Gerar. Y Dios lo multiplicó y lo bendijo. Y vinieron todos y lo hicieron como un señor en Gerar. Amén. Porque era Dios el que lo había establecido en ese lugar. Usted tiene que mirar quién fue el que lo trajo a la iglesia y por qué vino a la iglesia. Sí. Ahora Dios usa diferentes medios. Hay personas que dicen, pastor, iba pasando y no pude avanzar más. Tuve que entrar y sentí que este es el lugar donde Dios me estableció. A otros Dios les habló por un sueño. Otros estaban orando y mirando y Dios les permitió entrar a la página de Facebook y mirar que estábamos ahí. Miraron una prédica, escucharon algo y Dios les colocó en el corazón. Otros vinieron y recibieron una liberación, una sanidad, una bendición. Otros vinieron a un culto por venir, pero cuando llegaron acá se dieron cuenta que este es el lugar que Dios tiene preparado para que ellos sean sembrados, broten, crezcan y den fruto abundante. ¿Cuántos quieren dar fruto abundante? Este no es un lugar de paso. Amén. No venga a buscar la perfección en los hermanos porque no existe. Amén.
Estamos en el camino del perfeccionamiento, pero acá no hay nadie perfecto. Amén. La iglesia en la tierra es el hospital de Dios. Amén. Y si usted va al hospital de acá de Mosquera y dice, no, pero es que no me gusta ir allá porque hay enfermos. Entonces, ¿qué quiere encontrar? ¿Qué quiere encontrar en un hospital? Amén. Viene a la iglesia y dice, no, pero es que este hermano mira como raro, y este hermano no saluda, y esta hermana es así. Todos estamos en un proceso, pero si Dios nos plantó y si Dios nos sembró, vamos a crecer y vamos a dar fruto en el nombre del Señor. Vamos a ser fructíferos. Amén. El texto que leímos, amada iglesia, dice el Señor que les enseñó o les refirió otra parábola. Les dio una enseñanza con un mensaje espiritual, diciendo que el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, escúcheme bien, que un hombre tomó y sembró en su campo. ¿Cuál es aquel hombre? El Señor, amén, el Dios Todopoderoso. Amén. ¿Cuál es esa semilla, ese grano? El reino de Dios, la fe en Dios, pero también su vida y mi vida, la cual Dios tomó de la cantina y la sembró en su campo. ¿Cuál es ese campo? El evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es una tierra fértil. Amén. Es una tierra donde Dios agarra de allá el borracho y lo siembra y deja de ser borracho. Como borracho producía vergüenza, golpes, tristeza, cirrosis, pero como hijo de Dios produce hijos, familias idóneas, bendecidas, produce empresa, produce bendición. Amén, gloria a Dios. Amén. Si hay un campo, un terreno en el cual debemos sembrar nuestra vida, es en el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Lo cree o no lo cree? Amén. ¿Cuántos se gozan de estar sembrados en esta buena tierra? ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Yo le doy gracias al Señor porque Él nos arrancó del mundo. ¿A cuánto le pasó eso? Levante la mano. Dios nos arrancó de la cantina. Dios nos arrancó del pecado. Dios nos arrancó de la idolatría, de la brujería, nos arrancó de allá y dijo, voy a sembrar esta semilla en mi campo. Dice, Él tomó esa semilla, y la sembró en su campo. Aleluya. Esta iglesia, este lugar es el campo del Señor. Es el terreno del Señor. No tenga miedo crecer, no tenga miedo comprometerse, no tenga miedo servir, no tenga miedo invertir, porque es una tierra fértil. Aleluya. Amén. Entonces, dice, la cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas. Amén. ¿Cómo comenzó el reino de Dios en la tierra? Con un niño que nace en un pesebre. En medio de una fiesta todos tomaban y bailaban y comían y no hubo dónde. Entonces le dijeron allá, en el pesebre. Muy pequeño, muy a los ojos del hombre muy insignificante. Pero era la semilla de Dios en la tierra. Aleluya. La estaba sembrando. Amén. El reino de Dios. Y se cumplió o no se cumplió. Dice, pero la verdad es pequeña. Pero cuando crece, se hace un árbol, la mayor de todas las hortalizas. ¿Cuántos saben que la iglesia es poderosa en la tierra? Amén. ¿Cuántos saben que en todos los países de la tierra, sin excepción de ningún país, hay iglesia de Jesucristo? Amén. Aún en Corea del Norte, aún en la China, aún en la India, aún en los países árabes. Allá distinguimos hermanos misioneros que lo dejaron todo y se fueron a predicar el evangelio del Señor, que hacen cultos debajo de la tierra, por allá en las alcantarillas, que hacen culto allá en el campo, que hacen culto selva adentro, donde no entran aquellas personas que les quieren quitar la vida, pero allá van, adoran y alaban al Señor. Aleluya. Porque yo insisto en que usted alabe al Señor con todo su corazón. Una misionera que hablaba con nosotros nos dijo, pastor, nosotros en la China tenemos que hacer cultos clandestinos. Amén. Escúcheme. Y dijo, ¿cuánto quisiéramos nosotros tener un culto como ustedes lo hacen? Al aire libre, hacer las palmas a Dios, dar vueltas, danzar, dar gritos de júbilo. Anhelamos eso, pero no podemos. Porque si damos un aplauso entre todos, nos cae ahí el ejército, la policía y nos quitan la cabeza. Escuche.
Y usted y yo que tenemos las manos y que lo podemos hacer, a veces la pensamos para levantar las manos en la adoración y exaltar y entrar a su presencia. Usted y yo que tenemos pies para saltar y adorar a Dios, no para que nos vean, no para que nos ovacionen, amén. Para alabar y exaltar. La Biblia dice, dada a Jehová la honra, la gloria debida a su nombre. Él es merecedor de toda la gloria y de toda la honra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces Dios ha plantado su reino acá en la tierra. Y usted y yo estamos plantados en el reino de Dios. Y el reino de Dios está plantado en nosotros. Amén. Amén. Entonces, hermano amado, no somos hierba del camino. Amén. Amén. Cuidado con eso. No somos pasajeros. No venga por ver, por mirar, por asistir. En la iglesia no deben de haber esas personas que vienen por venir. Amén. Esas personas que dicen, yo soy un simpatizante. ¡Wow! Eso suena bonito, pero es horrible. Amén. No se necesitan simpatizantes, se necesitan hijos e hijas. Se necesitan siervos y siervas. Amén. Se necesitan personas convencidas que dentro de su corazón esté establecido el reino de Dios y que quieran ser fructíferos, prósperos, bendecidos para bendecir a otros. Amén. Amén. Mira lo que dice. El cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido. ¿Para qué Dios te trajo a la iglesia? Para que crezcas, para que desarrolles vida. Amén. Algunos llegamos a la iglesia endemoniados, perdidos, borrachos, divorciados, mal, bajo maldición. Pero el Señor nos tomó y nos lavó y nos limpió con la sangre preciosa del Señor. Amén. El Señor nos perdonó todos nuestros pecados y nos trajo y nos sembró en esta buena tierra. Amén. Con el propósito de que crezcamos. Escuche, si se queda siendo pequeño, si se queda solo diciendo amén, 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 tiene que pasar, tiene que avanzar, amén, tiene que dar pasos de fe. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tiene que bautizarse, tiene que arrepentirse, tiene que convertirse, amén. Tiene que dejar el mundo, amén. Tiene que dar el paso del bautismo, casarse y comenzar a servir al Señor. Hay que crecer. Dígale al hermano, al vecino y con respeto, no le va a regañar, pero dígale, hay que crecer. Hay que desarrollar vida. No nos podemos, hermano, sembrar ese cultivo y queda toda la vida ahí. Amén. Tenemos que avanzar. Dice, pero cuando ha crecido, es la mayor de todas las hortalizas y se hace un árbol. Aleluya. Y se hace un árbol. Gloria a Dios. De tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Quizás usted y yo éramos los más pequeñitos en la familia. Quizás usted y yo éramos los más insignificantes. No daban un peso por nosotros. Amén. Pero el Señor nos tomó y nos sembró en esta obra. Aleluya. Amén. El Señor nos tomó y aunque decían, no, ese no sirve para nada, ese no alcanza. Cuando yo me arrepentí por la misericordia de Dios y me convertí en el pueblo, decían, ese no va más allá, ese fue a enamorar las chinas de la iglesia. Así decían, ese no va a salir con nada. Eso es puro cuento. Era tanta la situación que mi papá, que no era cristiano, me llamó y me dijo, José, ¿con qué intención está yendo donde los evangélicos? Así me dijo, ¿a qué va a ir? ¿A qué va a ir por allá? Y yo le dije, no, yo creí en el Señor y voy a vivir el evangelio. Dijo, yo lo conozco. Porque todos no daban un peso, hermano. Por un muchacho que andaba en pantalonetas, en sandalias y con la camisa al hombro, por las calles del pueblo. Perdido, sin esperanza, sin proyecto, sin propósito. Escuche, la más pequeña de las semillas dice, no, pero eso que va a salir de eso no sale nada. Amén. Cuando encontraron al Señor, cuando Andrés, Jacobo, Juan encontraron al Señor y le dijeron a Natanael, ¿recuerda? Hemos encontrado al Mesías, hemos encontrado al Maestro. ¿En dónde? En Belén. Y él que dijo, uy, sí, Belén, la ciudad.
Dijo, ¿acaso de allá puede salir algo bueno? A veces dicen, ¿y usted cree que a ese George sí le va a ir bien? ¿Y usted cree que aquí la dama sí va a poder? El hombre menosprecia, el hombre no tiene en cuenta, el hombre no conoce el plan de Dios. Amén. Y podíamos referir muchos. Dijo el Señor al profeta, levántate, llena tu cuerno de aceite y vete a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto un rey. Y el profeta hizo como el Señor le ordenó y se fue a Belén. Y llegó a Isaí y le dijo, vengo a ofrecer sacrificio, reúne a todos tus hijos. Amén. Y ahí estaban todos, los mayores, el primogénito, estaban en el ejército. Eran hombres grandes, valientes, de guerra. Eran hombres con experiencia. Y dice la Biblia que se presentó el primero. Amén. A Abinadab, después Sama, después Eliab, que era el primogénito. Y el profeta apenas se presentó, Eliab, el primogénito, un soldado de guerra. ¿Qué dijo el profeta? Dijo, de cierto, delante de Jehová estás ungido. Y el Señor le dijo, ese no es. No mires a lo alto de su estatura, porque Jehová desecha eso. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Y pasó a Sama, otro. Y el Señor dijo, tampoco es. Y pasó a Abinadab, tampoco es. Y pasaron los 7 hermanos, ninguno. El profeta dijo, me equivoqué. ¿O qué pasó? Y ahí en la mente taladraba, bueno, ¿qué voy a hacer? Ahora, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y vino la pregunta. Y le dijo a Isaí, ¿estos son todos tus hijos? Y Isaí hizo, ¡ay, verdad que hay otro! El menor, escuche. El menor, ese está con las ovejas, escuche. Era el mandadero. Era el desechado. Era del que, no importa, no nos acordamos, no sirve. Ese está por allá con las ovejas en el campo. ¿Y qué dijo el profeta? El papá lo desechó. Los hermanos lo desecharon. La mamá, ninguno se acordó de ese muchacho. Pero ¿qué dijo el profeta? Envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él llegue. Dios le dio un valor a ese muchacho que ninguno valoraba. Amén. Dios te siembra en un lugar donde te valoran, donde te ayudan, donde te bendicen. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Den ese aplauso al Señor. Y mandaron por el rubio ese. Dice la Biblia que era pelirrojo. Era un muchacho de 15 años aproximadamente. Y fueron y le dijeron, David, que el profeta llegó y que bueno, que lo necesitan. Y dice la Biblia, y él dejó sus ovejitas al cuidado de alguien. Y llegó a la fiesta. Eso era una fiesta, hermano, nacional. Eso era un momento especial. Un acontecimiento que el profeta llegara a su casa a visitarle. Más a escoger el próximo rey de Israel. Y todos estaban bien vestidos. Abinadab, Sama, Eliab, el mismo Isaí. Se pusieron el dominguero, como usted y yo estamos hoy. Estaban bien. Y llegó el desechado. Llegó el pobre David con sandalias, con un poco de chipaca por acá y oliendo a boñiga. Así llegó, sudado. Así llegó. Y dijo, ¿qué pasó? ¿A qué me necesitan? Y apenas el profeta lo vio, dice la Biblia que Dios le dijo, levántate y úngelo, porque ese es. ¡Wow! Todo el mundo quedó, pero ¿cómo así que este pelirrojo, oliendo a feo, sudoroso, va a ser el nuevo rey de Israel? Sí, el Señor lo tomó del potrero y lo sembró en el reino. Aleluya. El Señor lo tomó de allá, de donde lo tenían desechado, de donde no le daban valor, de donde no lo querían. El Señor lo tomó y lo sembró como el dulce cantor de Israel, como el rey de Israel, aleluya, como aquel cuya descendencia nacería el verdadero rey de reyes y señor de señores, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dale ese aplauso al Señor, aleluya. Dios en su palabra nos enseña dónde debe ser plantada nuestra vida.
para que su propósito se cumpla y así podamos ser fructíferos. Hermano, a mí me gusta ser sincero, usted lo sabe. No es pedrada, no digo, y el pastor echó piedra hoy, pero mejor dicho, se desquitó. Pero hermano, Dios no lo trajo a que usted se ancle a una silla. Es más, en el Evangelio, Dios no siembra a nadie en una silla. Amén. El Evangelio no es de silla. Yo le quiero decir eso. Amén. Dios no lo trajo para que usted reciba 50,000 predicaciones en los 80 años de vida. Ya, se vaya para el cielo. Dios quiere que seamos fructíferos en esta tierra. Amén. Dios quiere usarnos para la gloria y honra de su nombre. Amén. ¿Quién iba a pensar que ese pobre muchacho llamado David iba a llegar a ser el personaje que fue y que es y que será ya en la eternidad? ¿Quién iba a pensar? Amén. Pero el Señor lo hizo así. Así es de que el Señor nos ha tomado. Yo quiero que usted lo vea, lo reciba de esa manera. El Señor nos muestra dónde debemos ser plantados para ser fructíferos, para ser prósperos, para ser bendecidos. Amén. Así es de que ese lugar, el texto es muy claro porque dice, tomó la semilla y la sembró en su campo. Yo creo que esta iglesia es el terreno de Dios. Amén. No es la única, hay muchos lugares, amén, que Dios ha establecido. Pero nos corresponde a nosotros este lugar. Dios nos ha sembrado en este lugar. Amén. Dios ha plantado un viñedo en este lugar, en Mosquera. Amén. Y usted y yo somos el cultivo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero no nos vamos a quedar ahí siendo pequeños. Vamos a brotar, vamos a crecer. ¿Cuántos dicen amén? Y vamos a dar fruto abundante. Entonces, ¿en qué lugar debemos sembrar nuestra vida según la palabra de Dios? En un lugar donde nos enseñen. Primero, acá ya ahorita eran los gozosos, ahora vienen los dolorosos. Escúcheme. En un lugar donde nos enseñen a apartarnos del pecado. ¿Sí ve que el amén baja? Mi papá era campesino y yo siendo un niño y un adolescente lo acompañé. No era yo el súper trabajador, pero lo acompañaba. Y miraba cuánto trabajo tiene para que usted se coma las arepitas esas de maíz, de chocolo, los envuelticos que hace mi hermano. No crea que eso es porque de un día a otro aparece. Eso lleva un trabajo impresionante. Para que usted se coma esas papitas deliciosas, saladas, que comemos al almuerzo. Vaya un día y visite acá en la sabana los que siembran papa, cómo tiene que cultivar, cómo tiene que preparar el terreno, cuánto dinero tiene que invertir, a qué horas de la madrugada le toca salir con frío, con neblina, con lo que sea. Amén. Hermano, tenemos que ser sembrados en un lugar donde nos enseñen a apartarnos del pecado. Porque mientras haya pecado, no hay fruto para Dios. Amén. Amén. Eso es directo, eso es así. Pero deme el texto, pastor, porque suena bueno, pero ¿dónde está? Ah, bueno, Salmo capítulo 1, versículo 1, por favor. Mire lo que dice el Salmo. Bienaventurado el varón, la persona, que no anduvo en consejo de malos. ¿Qué más? Ni estuvo en camino de pecadores. ¿Qué más? Ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Amén. Este salmo es maravilloso, pero comienza con una exhortación fuerte. Amén. Bienaventurada la persona que se aparta del pecado. Bendecida la persona que se aparta del pecado. Más adelante lo vamos a ver, cómo esa persona llega a ser un árbol fructífero. Pero porque se apartó. Tenemos que sembrar nuestra vida donde nos exhorten. Hay veces dicen, no, yo no voy allá porque hablan mucho del pecado. Yo no voy allá porque me quitan la polita y a mí lo que me gusta es la polita. Después del cultico, echar polita. Hermano, pues no está haciendo nada, se está engañando. Amén. Después de alabar a Dios y derramar lágrimas delante de su presencia, me voy a fornicar, me voy a adulterar, me voy a idolatrar. Eso no sirve para nada, está perdiendo el tiempo.
Amén. Eso suena muy crudo, pero así es, hermano. La vida tenemos que sembrarla donde nos exhorten, donde nos digan: usted es un varón de Dios. Amén. Usted es un esposo, usted es un papá, usted es un líder. Usted tiene que dejar esto y aquello y aquello. ¿Quién lo dice, pastor? Lo dice Dios. ¿Tiene Biblia? Léala, hermano. Amén. Ahí dice: los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Dice la palabra. Amén. No reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, de manera que lo obedezcáis en sus concupiscencias, dice el libro de Romanos, capítulo 6. Amén. Que no reine el pecado. Porque donde hay pecado, no puede haber santidad. Amén. Donde siembro, hermano, frijol, no puedo sembrar cizaña. Es más, en el cultivo toca ir y estar limpiando y limpie para que la mata o el árbol tenga fuerza, tenga todos los nutrientes y dé tremenda cosecha. Pero si yo voy y siembro una vez y dice: hábleme una sola vez del pecado, no más. Amén. Si siembro, mi papá sembraba, pero todos los días iba a mirar el cultivo. Todos los días toqué ir a echarle un ojo al cultivo. Y daba vueltas y miraba. Que nació una hierbita mala, la arrancaba. Que hay un animal que quiere hacerle daño, le colocaba una trampa para acabar con ese animal, con esa plaga que había. Amén. Tenemos que estar fumigando nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hermano, el pecado es sutil, el pecado se mete por los ojos, por los oídos, por los sentidos, por donde sea. Inunda, puede inundar, puede corroer, puede contaminar. Pero mire lo que dice la Biblia: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Amén. Aquel hombre, aquella mujer que le dijo un día al mundo: no más, hasta aquí llegamos. Amén. Que le dijo al pecado: no más. Y cuanto más le decimos al pecado que no, más nos ofrece. Y más nos asedia, y más nos tienta. Y más oportunidades, entre comillas. ¿A cuánto nos ha pasado? Amén. Amén. Hermano, mejor dicho, ese hombre, ese pobre hombre no levantaba ni, mejor dicho, ni un suspiro. Pero le cuento que se convierte al Señor y está haciendo el discipulado para bautizarse, y eso lo llaman, se le ofrecen, le prometen, le dicen, ¿sí pasa o no? El pecado es el asedio. Pero usted tiene que ver, el que es sembrado en el buen terreno, en el evangelio, recibe de Dios los nutrientes espirituales para permanecer, amén, para decirle no a la maldad, no al consejo de malos, no a la perversidad, y para permanecer en el Señor. Amén. Y dar fruto. Mire, el árbol, cualquier semilla que se siembre, tiene que saber que sea buena semilla y buen terreno. Porque va a llover, va a ser sol, va a ser una cantidad de cosas. Amén. Tiene que tener los factores. Ese es uno de los temas del discipulado que enseñamos. Amén. Los factores del crecimiento. Esa semilla que se sembró tiene que tener un crecimiento. ¿Cómo va a tener un crecimiento? ¿Qué le da crecimiento al cristiano? La palabra de Dios, la oración, el ayuno, la santidad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El congregarse. Cada vez que usted viene al culto, a recibir palabra, a adorar a Dios y a tener comunión con los hermanos, usted recibe nutrientes, usted recibe fuerza. ¿Sí es así o no? Salimos bendecidos. A veces llegamos al culto cargados, estresados. ¡Qué semana tan terrible! Dice, tuve una semanita, pero mejor dicho, terrible. Pero llega al culto y recibe fe. Llega al culto y recibe palabra. Llega al culto y recibe ánimo, porque ve al hermano que no había vuelto y lo ve y dice, wow. Y ve a la hermana que da testimonio, Dios me sanó. Y esos nutrientes entran a nosotros y nos fortalecen para seguir adelante. Amén. Entonces, iglesia amada, ¿dónde sembrar nuestra vida? No vaya a sembrar su vida donde todo le permiten, donde todo se vale, donde todo es bueno, donde al pecado le dicen, eso es un desliz, ¿sí? Y de todas maneras todos somos humanos. Y de todas, no seamos tampoco tan extremistas. Hermano, cuando llegue delante del Señor, no va a escuchar eso.
Amén. Escúcheme, hermano. La iglesia del Señor, el pueblo de Dios que quiera ser fructífero, tiene que apartarse del pecado. Amén. Ya. Ay, es que es muy difícil, pero no es imposible. Amén. ¿Por qué tengo que apartarme del pecado? Porque el pecado fue el que apartó al hombre de Dios. Y así como el pecado apartó al hombre de Dios, el hombre que quiera volverse a Dios tiene que apartarse del pecado. Amén. Y volverse al Señor en espíritu, alma y cuerpo. Corregir su vida. Pero ¿dónde está eso, pastor? En la Biblia. Amén. En la enseñanza. Yo te quiero decir, ¿quieres prosperar? ¿Quieres salir adelante? ¿Quieres desarrollar una vida bendecida? Si eres un joven, si eres un varón, si eres un anciano, si eres la persona que sea, no importa de dónde seas, no importa de dónde venga, no importa lo que hayas hecho, lo que importa es que te dejes tomar por el Señor y sembrar en el Evangelio. Amén. Porque ahí cambian todas las cosas, todo cambia. Amén, todo cambia. Escúcheme bien, ¿dónde más debemos sembrar? Bueno, apartarnos del pecado. ¿Cómo lo debemos hacer? Primero, reconocer. Diga conmigo, reconocer. A ver, vamos a hacer la tarea ahí rápidamente, en unos segundos. Reconozca qué pecado está cometiendo todavía. A ver, no me lo vaya a decir. ¿Qué pecado está cometiendo? Todavía lo comete con sus ojos, con sus oídos, con su boca, con sus sentimientos, con sus acciones. Todavía comete eso. Todavía es mentiroso. Y hasta que no reconozca que es un mentiroso, no va a ser libre. Lo primero que tengo que hacer es, Señor, yo soy un altivo, yo soy un grosero. No tiene que publicarlo por Facebook. Tiene que doblar rodillas y decir, Señor, yo soy una persona maliciosa. Aún tengo eso, Señor. Reconozco que soy así. Amén. Amén. Yo soy un gritón, un envidioso. La mujer o el hombre, yo soy un celoso. Por eso mi hogar no va bien, Señor. Porque soy una celosa o soy un celoso empedernido. Si no lo reconoce, no pasa nada. Primero, reconocer. Segundo, confesar. Amén. Confesar el pecado. Los grandes hombres de Dios confesaron su pecado. No les dio miedo confesarlo, no les dio miedo abrir su boca. David dijo, mi pecado está siempre delante de ti. En maldad, en pecado me concibió mi madre. Soy pecador. Esta mañana con los líderes y los servidores leíamos a Nehemías y Nehemías dijo, sí, yo y la casa de mi padre nos hemos corrompido al extremo. Amén. Y después de eso, Nehemías fue un gran restaurador, un hombre fructífero. Amén. Daniel, en su oración, también confiesa el pecado y dice, Señor, contra ti hemos pecado. Isaías, el gran profeta, más de 60 capítulos, revelaciones impresionantes. Él vio al Señor Jesús muchos, miles de años antes. Él vio la crucifixión. ¿Se imagina ese nivel de profeta, ese nivel de revelación? En Isaías 53, usted lo sabe. Sí, que dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos. Pero Jesús no había venido, vino miles de años después. Pero Isaías ya había visto esa revelación. Impresionante. Isaías vio la futura gloria de Sión. Amén. Pero escúchame bien. Pero para ver todo eso y ser el tremendo profeta de Dios, tuvo que pasar también por la clínica. Tuvo que pasar por el proceso, por la prensa. Amén. Isaías capítulo 6. Amén. Dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo a Jehová sentado en un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Y comienza a decir, y habían querubines, y con 6 alas, y con 2 tapaban su rostro, y con 2 adoraban. Y él vio una revelación de la gloria de Dios. Y los querubines cantaban, santo, 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 Jehová de los ejércitos. Amén. Toda la tierra está llena de su gloria. ¡Qué revelación tan impresionante! Amén. Pero había un problema en don Isaías. Algunos buscan revelación, hablar en lenguas y dicen lenguas nuevas y lenguas yo no sé cómo. Y bueno, hay un don que es el don de lenguas y si Dios lo quiere dar, se lo da. Pero eso no es nada comparado a que usted verdaderamente deje el pecado.
Porque con la misma lengua que habla cosas, habla sandeces. Con la misma lengua que profetiza, dice groserías. Con la misma lengua que adora a Dios, habla mal del hermano. Eso no puede ser así, dice Santiago. Entonces Isaías está en esa revelación. Y cuando él ve la gloria de Dios y la santidad de los querubines, de todos los ángeles, cuando él ve al Señor sentado en el trono, dice, ¡ay de mí! Y era el gran profeta Isaías. Pero dijo, ¡ay de mí que soy hombre muerto! Porque siendo un hombre pecador, de labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. ¿Y sabe qué hizo el Señor? Dice, entonces voló uno de los querubines, que tenía un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas, y voló hacia mí y lo puso en mi boca. Yo no sé cuántos necesitan ese carboncito. ¿Usted se imagina? ¿Alguien se ha quemado la lengüita con aguapanela caliente? Imagine un carbón encendido, tome, para purificar. Porque Dios tenía un propósito con Isaías, pero con una boca grosera, inmunda, de labios inmundos, no podía cumplirse el propósito. Con ese pecado oculto, con ese pecado secreto, con ese pecado que nadie sabe, según usted, no puede servir a Dios. Dios no te puede usar, no puedes crecer. Amén. Así vaya como David dijo, aunque vaya al otro extremo del mar, allá estás. Y aunque vaya a lo profundo de la tierra, allá estás. Y aunque tome las alas y vuele por fuera del planeta, allá está el Señor. Usted le puede esconder al esposo, al pastor, usted le puede esconder al policía, pero a Dios no. Siembra tu vida en un lugar donde te enseñen a apartarte del pecado. Donde le llamen pecado al pecado, pecado. No desliz. No un problema psicológico pasajero, no un resbalón, no un fin de maravilloso. Un fin de le dicen ahora fin de semana. Ay, me voy de fin de. Sí. Y ya, el lunes me consagro, pastor, tranquilo. Nada, nada, hermano. Amén. Renuncia al pecado para que puedas ver la gloria de Dios. Entonces aquel hombre le puso el carbón encendido y le dijo, no temas. Amén. Ve a este pueblo y dile, y lo proyectó, lo envió. Amén. Ve a profetizar. ¡Wow! ¡Qué bendición de Dios! Quizás necesitamos ese toque, esa marca de Dios. Que usted entienda, el pecado está mal. Cuanto más te acercas a Dios, más te alejas del pecado. Amén. Más entiendes. Cuando más comprendes la santidad de Dios, más aborreces, más odias, más desprecias. No quieres saber nada de pecado. Amén. Pero mientras estés inmerso en el pecado, no te puedes acercar a Dios. Amén. No te puedes acercar a Dios. El mismo Isaías, como unos capítulos, como 40 o 50 versículos, creo que es en el capítulo 50, donde dice, porque vuestros pecados han hecho una pared intermedia, una separación entre yo y vosotros, dice el Señor. Amén. Amén. ¿Cuántos vamos a renunciar al pecado? Amén. Así sea lo más mínimo. Algunos dicen, ay, una hermana dijo, ay, pastor, pero es que eso es un pecadillo. Y yo le dije, pues ese pecadillo la va a llevar al infiernillo. No, ay, no me asuste, porque es que quiere hablar en diminutivo. Yo también sé hablar en diminutivo. Amén. La Biblia dice que allá no entrará cosa inmunda, ni que haga maldad. Amén. La Biblia dice por allá en Apocalipsis 22:8, mas todos los mentirosos, los cobardes, los idólatras, los fornicarios, los incrédulos, fueron lanzados al lago de fuego que arde en azufre. Esa es la muerte segunda. Amén. Amén. No es para asustarle, hermano o amigo. Amén, es para enseñarle y que usted sepa que sí, acá en esta tierra, en este mundo que está al revés, en tinieblas, sí podemos vivir en santidad para Dios, sí podemos alabar a Dios, sí podemos ser diferentes. ¡Aleluya! ¿Cómo me aparto del pecado? Reconozco el pecado, confieso el pecado y tercero, renuncio al pecado. Amén. Renuncie. Que nadie lo haga por usted. No, es usted el que lo debe de hacer. Amén. Es usted.
porque usted sabe su pecado. Ay, pastor, ore. Sí, yo oro por usted. Pero yo no sé lo que hay acá en su corazón. Dios sí lo sabe y usted lo sabe. Amén. Hace 20 años, el martes fui por primera vez a la iglesia y Dios ministró mi vida y me arrepentí y me convertí. Ese sábado bajé al pueblo y dije, voy a comprobar si es verdad. Porque el evangelio es comprobable, ¿cuántos saben? Amén. Esto no es cuento, esto no es historieta. Amén, ¿verdad? Entonces el sábado fui a culto de 6 a 8 de la noche en mi pueblo. Y a las 8 bajé y dije, voy a ir al pueblo. Y me voy para el billar a ver qué pasa. Algo tuvo que pasar. Y bajé al pueblo y fui al billar, pero ya no había la pasión por ese lugar. Ya no era mi lugar, no me sentía bien ahí. Y di una vuelta y salí y dije, no, yo por acá no vuelvo, esto no es para mí. Y me fui para la discoteca del pueblo, donde era muy bienvenido y era cliente, me robaban toda la plática que hacía en la semana. Y me fui a comprobar, dije, voy a ir a ver qué pasó. No vaya a ir usted a un lugar para comprobar lo que le voy a decir, pero toda persona que entra a una discoteca, a una gallera, a un prostíbulo, a un lugar de mala muerte, entra con la cabeza agachada porque es esclavo del diablo. Tiene un yugo acá. Va, dentro. Y ese día me fui a la discoteca 9:30, yo creo, de la noche, y fui a adentrar, pero cuando coloqué el pie para adentrar, levanté la cabeza. Y Dios me permitió ver o entender, porque todos los días que iba ya veía todo el pecado que había, pero no lo entendía. Entender todo lo que estaba pasando. La perversidad, la maldad, el despilfarro de vida, de salud, de dinero. Y en la puerta de la discoteca de mi pueblo, hace 20 años tomé una decisión. No me dijo el pastor, no me dijo el líder, no vino un ángel. En la puerta de la discoteca de mi pueblo dije, nunca más en mi vida vuelvo a tomar trago, vuelvo a bailar, vuelvo a serle infiel a mi esposa, ni vuelvo a un lugar de estos. Y hasta hoy le puedo dar testimonio, Dios me ha ayudado. Dios me ha socorrido. No necesito de eso. Porque tomé una decisión, reconocí que estaba mal, confesé ese pecado y renuncié. No más. Créame, el diablo le infunde una idea a la gente. Tienes que pecar para ser feliz. Esa es la trampa. Amén. Esa es la trampa. Eso es como si alguien tiene un dolor de estómago y yo le digo, tómese esta cucharadita de Mata 7 para que se le quite. Sí, es muy crudo el ejemplo, pero es muy real. No, le va a quitar, hermano. Le va a explotar, le va a reventar su estómago. Amén. ¿Quiere ser feliz? ¿Quiere ser bendecido? ¿Quiere ser fructífero? Pues vuélvete al Señor y renuncia al pecado. Amén. Para que venga la bienaventuranza del Salmo 1, capítulo 1. Segundo, ¿dónde debo sembrar mi vida? ¿Dónde? Donde me enseñen a vivir la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Estamos en el Salmo 1, capítulo 1. Ahora Salmo 1, versículo 2, perdón. Salmo 1, verso 2. Dice, de aquel varón que es bienaventurado porque dejó el pecado. Ya no más mundo, no borrachera, no maldad, no infidelidad, nada de eso. Amén, nada. No negocios fraudulentos, torcidos. No necesita, Dios no necesita de nada torcido para bendecirlo. Él es el dueño del oro y de la plata. Amén. Él no necesita que usted le dé en la cabeza a nadie, que le robe, que le quite a nadie, que le robe el salario, el sueldo, nada. Amén. Él no necesita de eso. Pero ese varón dice, sino que en la ley de Jehová, ¿cuál será la ley de Jehová? Mírela acá. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en ella medita cada 8 días. Y en ella medita cada Semana Santa. ¿Qué dice? Y en ella medita cada vez que hay problemas. ¿Sabe por qué no crecemos? Porque leemos el Salmo 91 cada vez que hay problemas. Tienes que meditar de día y de noche.
Tienes que escudriñar la palabra de Dios. Deje de mirar La Rosa de Guadalupe y comience a buscar la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Deje de perder tiempo mirando lo que no sirve. Amén. Alimentando sentimientos contrarios, perversos. Amén. Deje de mirar novelas, porque las novelas son la estrategia del diablo para enseñar a la mujer a serle infiel a su esposo o al esposo a serle infiel a su mujer. Así es. Deje de mirar eso. Eso es basura. Eso no sirve. Eso no edifica. Aunque no diga amén. Pero es verdad, hermano. ¿Quieres ser fructífero? ¿Quieres salir adelante? ¿Quieres ser usado por Dios? Sino que en la ley de Jehová está su delicia. Wow. Dice, wow, voy a leer esta palabra y se deleita. Y dice, no, me voy a leer otro capítulo. Y leyó otro capítulo y dice, no, todavía son las 10, voy a leer otro capítulo, voy a acabar de leer el libro. Amén, porque se deleita, se goza, disfruta la palabra de Dios. Amén. Pero alguno, el pastor lo llama, ¿ya leyó la Biblia? Dice, Señor, mi pastor, nada me faltará. Sí, pastor, ya la leí. Es el único versículo que se sabe, ya lo tienes de ahí como de amuleta. Escuche, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Mire, la palabra es como ese río que hay por debajo de la tierra, esa agua fresca que se siembra el árbol y el árbol con sus raíces agarra de esa agua y nutre todo, las ramas, el tallo, todo el árbol. Pero si no hay palabra, hermano, estamos graves. Y en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Una iglesia, un lugar, hermano, donde te enseñen a vivir la palabra de Dios. Hermano Flores, que ¿por qué ya no hace esto? Porque la palabra de Dios dice que no lo haga. No le tenga miedo al pastor. ¿Usted qué dice? Yo no le tengo miedo al pastor. ¿Cierto que no? Le tengo temor a Dios. Amén. Y conozco la palabra. Amén. Y no hago lo que a usted o a usted le parece. Amén. Porque temo a Dios. ¿Qué dijo José, el de la Biblia? Cuando una mujer, una reina de belleza, una mujer físicamente extraordinaria se le desnudó. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Uy, qué bendición. Están cayendo los ángeles del cielo. Ese es el dicho del mundo. ¿Qué dijo el hombre? Le dijo, ¿cómo haría yo este mal y pecaría contra mi Dios? Aleluya. Qué convicción. Amén. Qué convicción. Y no permitió. ¿Y qué pasó de ahí? Por hacer eso, mire hermano, por no participar del robo en la empresa, quizás lo sacan de la empresa. Por no participar del pecado, quizás lo demandan con trampas. Pero no interesa, porque el juez justo es su Dios y mi Dios. Amén. Y aquella mujer, como él no se quiso acostar, lo acusó de que la quería violar. ¿Y qué hizo Potifar? Agarró a José y lo metió a la cárcel. 2 años, dicen aproximadamente. 2 años. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Y Jehová estaba con José en la cárcel. ¡Aleluya! ¿Cuántos dicen amén? Y Jehová estaba con José en la cárcel. Y lo sacó de la cárcel y lo puso en el trono. ¡Aleluya! Como segundo al mando de todo Egipto. Le quitó el anillo, la autoridad a Faraón y se la colocó a José. Y el Faraón dijo, todo lo que este hombre decida, eso se va a hacer en mi tierra, en Egipto. Aleluya. ¿Sabe por qué? Que paró en la raya. Porque conocía la palabra de Dios. El que conoce la palabra de Dios, el enemigo no lo engaña. Amén. El que conoce la palabra de Dios, su vida, sus pensamientos, sus sentimientos, sus actitudes, sus negocios, sus proyectos, todos pasan por el filtro precioso y eterno que se llama la palabra de Dios. ¿Que por qué no hago esto? Porque la palabra dice que no. Ay, pero todo el mundo lo hace. No, todo el mundo no, porque yo no lo hago. Amén. Sí, amén. Usted tiene que ser diferente. Siembra tu vida en un lugar donde te enseñen la palabra de Dios, donde te prediquen, no donde te distraigan con cuentos, con chistes, con mucho evento, con mucha cosita, pero no hay nada de palabra. Amén. ¿Qué es
vivir la palabra de Dios. Para vivirla, ¿cómo debemos hacer? Primero, estudiarla, leerla. Ay, pastor, pero es que yo no sé leer. Bueno, el Señor es misericordioso. Dice que la ciencia avanzaría, ya avanzó. Hoy puede descargar la Biblia hablada. Entonces ya no hay problema para el que no sabe leer. Amén. Amén. Pero es que no escucho tampoco. Hoy también está la Biblia en señas. Amén. En el lenguaje de señas. Amén. Ay, pero es que no veo ni escucho. Entonces arrepiéntase porque está mal. ¿Sí? Algo está pasando. Señor lo va a hacer libre de esa sordera, de esa ceguera, para que pueda buscar del Señor. Amén. Amén. Escuche, estudiarla. Tengo que amar la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Amén? Tengo que amar la voz de Dios. Aquel hombre que la Biblia dice que era conforme al corazón de Dios, fue el que un día dijo: oh Jehová, cuánto amo tu ley. Ella es mi delicia de día y de noche. Dijo que el profeta Ezequiel dijo que la palabra es como dulce miel al paladar. Pero algunos tienen la palabra como un libro de biblioteca, como un libro de un altar con una veladora y con unas flores y con unas cosas. No tiene ningún poder ante Dios. Amén. ¿Cuánto amas la palabra del Señor? ¿Cuánto tiempo le das diariamente a la voz de Dios? ¿Cuánta palabra de Dios hay en tu mente y en tu corazón? Voy a derribarle un argumento que hay por ahí. Ay, pastor, pero es que a mí me cuesta, yo no me puedo aprender los versículos. ¿A cuántos el diablo los ha atacado con ese pensamiento? Seamos sinceros, ¿a cuántos? Yo tuve ese pensamiento recién convertido y dije, no, pero es que aprender versículos de la Biblia, eso es muy difícil. Y el Señor trajo a mi mente esto. Reitero, no me lo dijo un hombre, el Señor. ¿Cuántas de los Tigres del Norte se sabía? ¿Cuántas de Diomedes? Me las sabía todas. ¿Cuántas de Leo Dan se sabía? Todas. Música para planchar, todas. Yo creo que sin exagerar, hermanos, yo me sabía más de 1000 canciones. Todas las del Chente. Era pecado no aprendérselas. Todas las sabía. Y si tuve mente y desarrollé capacidad para colocar aquí y aprenderme de memoria poemas o canciones que ofenden a Dios, que me guían al mal, ¿cómo no voy a tener mente para aprender la palabra de Dios? Si la Biblia dice en Corintios que tenemos la mente de Cristo, una mente sana, una mente sabia, una mente poderosa. ¿Pero por qué no se la aprende? Porque no la lee. Porque no aparta un tiempo. Amén. Yo trabajaba en la panadería. ¿Y sabe qué hacía? Como no me quedaba tiempo para sentarme, entonces allá donde estaba amasando, escribía el versículo y lo pegaba ahí. Iba diciendo, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Tu agua de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Y así me aprendí salmos enteros, capítulos enteros, libros enteros de la Biblia. Acá están y acá están. Amén. ¿No hacíamos así con las canciones? No las escribíamos y comprábamos el cassette y duraba toda la noche ahí poniendo cuidado para aprenderse la canción. Para el otro día cantarla así con el sombrero de charro. ¿Por qué no aprende la palabra? Mire, el que tiene la palabra en su mente, en su corazón y en su boca, tiene el arma más poderosa que existe en la tierra. Amén. El que habla conforme a la palabra de Dios, Dios lo respalda. Porque Dios no respalda chistosos ni programas. Dios respalda la palabra que Él estableció. Cuando usted declara una palabra de Dios, el infierno, el mundo tiembla. Amén. Es estudiarla, es amarla y es obedecerla. Porque hay muchos que se la memorizan, pero no la obedecen. Hay muchos que saben versículos de la Biblia, pero no los viven. Eso tampoco tiene ningún poder. Amén. ¿Qué produce, hermano amado?
el estudiar la palabra, el vivir la palabra, esto produce estabilidad. Mire el Salmo, siga por favor, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en ella medita de día y de noche. ¿Qué pasará? Dice, será como que, ahí está, junto a las corrientes de las aguas, que junto a las corrientes, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que haga, escuche eso, todo lo que haga, mujer, prosperará cuando viva la palabra. Todo lo que haga prosperará cuando viva la palabra. Cuando sea como ese árbol plantado junto a las corrientes de las aguas. Amén. No como ese chamizo por allá en un lugar seco, porque eso no produce nada. Mire lo que dice. Será como un árbol plantado junto a las corrientes de las aguas. ¿Alguien ha visto en las riberas los árboles? Son verdes, frondosos, tienen un follaje maravilloso, tienen vida. Amén. Son árboles erguidos, fuertes. Pero ¿ha visto esos chamizos por allá en el desierto? Esas retamas, ¿sí? Secos, feos. Amén. Sin vida. Nadie dice, ay, voy a ir a tomarme una foto, una selfie al pie de ese chamizo. ¿Para qué? Pero ese árbol bonito, que tiene fruto, que tiene flor, que tiene hojas verdes, que es frondoso, dice, me voy a tomar una foto al lado de ese árbol. Amén. Entonces, iglesia amada, ¿qué produce? Produce estabilidad. Árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, produce vitalidad. Amén, tiene vida. Pero ¿qué más produce? Dice que da su fruto a su tiempo. Es una persona fructífera. Es una persona próspera. Amén. Su hoja no cae. ¿Qué es la hoja en el árbol? Con referencia a nosotros, el testimonio. El que lee la palabra, el que se apartó del mal, nunca va a caer. Ayer estudiamos con los hermanos en el ayuno. No resbalará jamás. No va a resbalar. Porque tiene palabra. Porque tiene presencia de Dios. Porque todos los días se nutre de Dios. Amén. Y me encanta esa parte final. Dice, y todo lo que hace, prosperará. Entonces, ¿por qué todo lo que hace usted no prospera? Algo está mal. Porque Dios no falla. Amén. Amén. Algo está pasando. Algo está sucediendo. Tengo que mirar qué estoy haciendo mal. ¿Qué estoy dejando de hacer? ¿Qué no estoy haciendo? Porque es que la promesa dice que todo lo que haga prosperará. Sus hijos prosperarán. Su salud prosperará. Su economía prosperará. Sus proyectos prosperarán. Su ministerio prosperará. Pero acuérdate, apártate del mal. Y acá medita en la palabra, ama la palabra, vive por la palabra. El texto más extraordinario, más grande de toda la Biblia, no habla de la prosperidad, ni de sanidad, ni de liberación. No habla de proyectos. ¿Habla de qué? De la palabra. ¿Lo ha leído? Salmo capítulo 119. Tarea, dijo el profesor. Amén. Léalo, estúdielo, escudriñelo. Tiene un tiempo libre, lea la Biblia, estudie la palabra. Amén. Tercero, ¿dónde debemos sembrar nuestra vida? Primero, ¿dónde es? Acuérdeme, por favor. ¿Ya lo olvidó? En un lugar donde te enseñen a apartarte del pecado. Segundo, en un lugar donde te enseñen a vivir la palabra. Amén. Tercero, en un lugar donde te enseñen a confiar en Dios. No en el pastor, porque en algunos lugares el pastor es el Dios. Y vivo y muero por mi pastorcito. Amén. Idolatra al pastor. Gloria a Dios por los pastores. Son hombres de Dios que aman el rebaño y que invierten vida, pero no son Dios. Amén. No son Dios. No debemos de idolatrarlos. Escúchame bien lo que te estoy diciendo. Siembra tu vida en un lugar donde te enseñen a confiar en Dios. Jeremías 17, versículo 7, por favor. Bendito el varón que confía en ¿quién?
¿En quién debemos de confiar para ser bendecidos? Escúchame, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. ¿Por qué es bendito? Vamos a ver, lea conmigo. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces y no verá cuando viniere el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de la sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. ¿Cuántos alegran por eso? Mire lo que dice. Es la misma dinámica, comparándonos con árboles, pero no cualquier árbol. Amén. Bendito el varón. Siembra tu vida en un lugar donde el pastor, donde el líder, donde la iglesia, donde la doctrina te desafía a confiar en Dios, a creerle a Dios, amén, a orar constantemente, amén, a dar pasos de fe y de obediencia. Eso es creer y confiar en el Señor, amén. Es creer, es esperar y es actuar en fe. Eso es creerle a Dios, amén. Eso es creerle a Dios. Yo le puedo decir a los hermanos nuevos, a los que están comenzando, no lo dude más, hermano. No la piense más, hermano. Le está hablando a alguien que en el mismo año de conversión, en el mismo año, se arrepintió, se convirtió, se casó, se bautizó y comenzó a servir en la obra. En el mismo año. Algunos dicen, no, todavía me falta un tiempito. ¿Cuánto lleva? 20 añitos hasta ahora. Estoy joven en el evangelio. Santo Dios bendito. ¿Sabe por qué? Porque no quiere dejar el pecado. Porque quiere seguir en su... Amén. Por eso no crece. Por eso se marchita. Por eso el enemigo tiene derechos legales para hacerle daño. Porque el pecado le da derecho legal al enemigo para hacernos daño. Pero si usted dice, yo hoy es para adelante. Amén. Yo hoy es con toda. Voy a esperar en Dios que no se me dan las cosas. Amén. Que no se dan las cosas, voy a seguir esperando porque Dios no falla. Dios no miente. Lo que Dios dijo, Él lo va a hacer. Y si Él está diciendo que el que confía en Él será bendito, será bendecido, sus hojas estarán verdes, amén, y será fructífero, Dios lo va a hacer. Dios lo va a cumplir. Entonces siembra tu vida donde te enseñen a confiar en el Señor. Esto produce fundamento. Mire lo que dice, porque será árbol plantado junto a las aguas. Sembrado, fundamento. Amén. Dice que junto a las corrientes echará sus raíces. ¿Qué quiere decir eso? Seguridad. Eche raíces en esta iglesia. Amén. Que viene la tempestad, que viene la tentación, que viene el problema con el otro hermano, no lo arranca. Usted echó raíces. Usted está arraigado. Usted está raizado. Si fue Dios el que lo sembró acá, el enemigo no lo va a arrancar. Amén. No lo va a poder arrancar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tiene fundamento. Tiene seguridad. ¿Qué más tiene? Testimonio, dice, y no verá cuando viniere el calor, sino que su hoja estará verde. ¿Cuál es el testimonio del árbol? La hoja, esa hoja verde, esa hoja llena de savia, bendecida. Dice, wow, ese cristiano bendecido, con la cabeza en alto, ¿está pasando pruebas? Sí. ¿Tiene necesidades? Sí, pero a usted no le interesa que yo esté viviendo eso. Yo llevo eso en mis rodillas delante de Dios. ¿Tiene problemas en el hogar? Deje de publicar por Facebook que me van a dejar, que me abandoné, que me voy, que ahora sí. Deje eso y doble rodilla. Publique sus necesidades en el cielo. Publique sus necesidades en rodillas delante del Señor y Él te va a responder y Él te va a bendecir. Aleluya. Amén. Eso produce fortaleza. Dice, no verá cuando venga el calor. Tremendo. Amén. Hay árboles que viene el verano más terrible y uno los ve erguidos, dando fruto. Y uno dice, wow, ¿qué semilla es esa? ¿Cómo es? Hay cristianos, hermano, que le vienen avalanchas, que le vienen situaciones terribles, hermano. Amén. Amén. Pero esa persona sigue adelante amando a Dios. Sigue como Job, lo perdió todo, la salud, los hijos, la mujer, perdió todo, pero él seguía firme y dijo, Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y cuando le dijeron, ¿qué hace adorando a Dios? ¿No ve todo lo que le pasa? Y él dijo, ay, entonces ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y no el mal? Ese sí estaba sembrado, amén.
Pero Dios no lo dejó en vergüenza. Pero Dios no lo dejó podrido. Pero Dios no lo dejó sin hogar. Pero Dios no lo dejó sin bendición. Sino que dice la Biblia que Dios le dio muchas veces más después del proceso. Amén. ¿Estás pasando el proceso? Estás como árbol hacia allí por la tormenta y hacia allí y como que ya no puede más. Sigue adelante. Confía en Dios. Espera en Dios porque Él no te dejará en vergüenza. Amén. Salmo 37, 3. Aprendas estos versículos, hermano, como estamos aprendiendo. El Salmo 37, 3. Confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra. ¿Y qué? Y te apacentarás de la verdad. Aleluya. O sea, va a vivir una vida bendecida. Deje de confiar en el gobierno. Deje de confiar en el otro, o en la otra, o allí, o allá, en sus fuerzas. Y confía en el Señor. Aleluya. Amén. Salmo 125, 1. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Vinieron problemas de hogar, no me mueven los problemas de hogar. Amén. Vinieron problemas económicos, no me mueven. Amén. Mira, ahí está. Sino que permanece para siempre. Amén. Vinieron problemas en la iglesia, no me mueven en el nombre del Señor. No me arrancan en el nombre del Señor. Si fue Dios el que me plantó, entonces Dios me va a sostener. Dios me va a ayudar. Si fue Dios el que me dio esa preciosa mona, que es mi esposa, yo no me la voy a dejar quitar. Yo no me voy a dejar arrancar de ahí. Si Dios me dio a mis hijos, yo no voy a permitir que el mundo los arranque de mis manos. ¿Cuántos dicen amén? Si Dios me dio la empresa, si Dios me dio el ministerio y si estoy plantado como árbol junto a las corrientes de las aguas, que es la presencia del Espíritu Santo, no voy a sufrir pérdida, voy a tener ganancia. Amén. Entonces, confía en el Señor. Hay otro versículo, 146, Salmo 146. Gloria a Dios. Del 3 al 5, hermano. Mire lo que dice. No confíes en los príncipes, ni en el Hijo del Hombre. ¿Por qué? Porque no hay en él salvación. Mira lo que dice el verso 4. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Verso 5. Aleluya. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob y cuya esperanza está en Jehová su Dios. Aleluya. Amén. Yo espero es en Dios. Mi proveedor es Dios. Mi sanador es Dios. Mi guardador es Dios. Amén. Aleluya. El salmista dijo, hubiera yo desmayado si no creyese que he de ver la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. ¿Cuál es la tierra de los vivientes? Esta. Y en esta tierra Dios quiere depositar o derramar toda su bondad sobre tu vida. Pero afirma tus pies y cree en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y último. ¿Cuántos tienen vida para un último punto? O cerramos acá porque ya el olorcito que hay por ahí es fuerte. Terminemos con esto, con esta enseñanza. Mire, primero, apartarme del mal. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Segundo, vivir la palabra de Dios. Amén. Aleluya, vivir la palabra. Tercero, creerle a Dios y creer en Dios. Y cuarto, servir a Dios. Amén. Donde te enseñen a servir a Dios. Donde no está todo ya organizado y dice aquí es un altar hermético, aquí ya nadie sube. Amén, aquí nadie más, porque ya todos ministramos. No, Señor, acá hay oportunidad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero oportunidad en Dios. Amén, en el proceso de Dios. Aprende o radica o siembra tu vida en una iglesia donde te enseñen a servir al Señor. Amén, donde te desafíen. Hermano, qué talento, qué don tiene usted, qué capacidad tiene usted. Vamos a ejercer. Le gusta hablar, le gusta evangelizar, le gusta interceder, le gusta cantar, sabe tocar un instrumento, le gustaría predicar. Vamos a hacerlo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No se quede en esa silla, hermano. No se quede anclado ahí de pasos de fe y de obediencia y de servicio. Juan 12:24, hermano. Juan 12:24 al 26. El Señor Jesús está dando una enseñanza poderosa.
En ese caso dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo que cae en tierra, ¿y qué? Que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Amén. Pero si muere, lleva mucho fruto. Siguiente versículo. Por favor. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Siguiente versículo. Si alguno me sirve, ¿qué dice el Señor? Sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, aleluya, mi Padre le honrará. ¿Usted sabe qué es ser honrado por Dios? ¿Usted sabe qué es ser bendecido por Dios? Eso no es un versículo más, es una promesa para los servidores. Amén. Donde te enseñen a servir a Dios, donde te unas a un equipo de trabajo. Para eso necesitas disposición, convicción, perseverancia. Amén. Y esto va a producir honra. El Señor te va a honrar, te va a colocar en lugares de privilegio, te va a abrir los cielos, te va a abrir puertas de bendición. Pero cuando seas grande, cuando el Señor te coloque allá por cabeza y no por cola, no te vayas a enorgullecer. Sigue sirviendo al Señor. Amén. Sigue amando al Señor. Aleluya. Hay unos hermanitos que distinguí hace muchos años. Amén. Y ellos estaban con necesidades, con dificultades, con muchas cosas. Y comenzamos a sembrarles la palabra, a enseñarles y a enseñarles que hay que orar, que hay que ayunar, que hay que santificarse. Hoy día son empresarios, pero aunque son empresarios y tienen dinero y tienen muchos negocios y tienen muchas amistades y tienen muchas cosas que hacer, hermano, ellos siguen sirviendo al Señor. Amén. Ellos siguen predicando, ellos siguen siendo ujieres, ellos siguen haciendo el servicio. Amén. Hermano, porque el que sirve a Dios recibe honra. Amén. Sí. Y si usted se deja plantar por el Señor en este lugar, Dios va a hacer de usted una familia, una persona, un ministerio, una iglesia fructífera. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a orar a Dios. Vamos a orar al Señor en esta mañana. Y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a vivir esta palabra. Que el Señor nos siembre en este lugar, que el Señor confirme su voluntad y que usted crezca y desarrolle vida. Amén. Que usted crezca y desarrolle los talentos, los dones. Vamos, cierra tus ojos y habla con Dios. Quizás te sientes de paso. Quizás dices, yo solamente soy un simpatizante. Quizás llevas mucho tiempo asistiendo a uno o a otro lugar, pero nunca te has afirmado. Quizás llevas mucho tiempo buscando un lugar de estabilidad. Bienvenido a la iglesia. Bienvenido a la tierra fértil. Es tiempo de echar raíces, te dice Dios. Es tiempo de sembrarte junto a las corrientes de las aguas. Oh, sí, Señor amado. Así es, habla con Dios. Quizás el enemigo te ha arrancado de lugares. Escucha bien. Quizás el enemigo te arrancó de allá o de acá. Y hoy tienes un temor en tu corazón. Y hoy dices, quizás aquí va a pasar lo mismo. Y hoy dices, quizás me va a pasar la misma situación. Voy a estar unos días y luego me voy para otro lugar. Dios te dice, haz un alto en el camino. Siembra tu vida. Echa raíces, crece para que seas fructífero. Que no se te acabe la vida de trasplante en trasplante. Que no se te pase el tiempo en uno y en otro lugar. Escucha bien. Cada lugar de donde te arrancan quedan dolores, quedan experiencias malas. Cada lugar de donde te arrancan quizás te hacen daño o haces daño. Es tiempo de establecernos, iglesia. Es tiempo de establecernos en la tierra del Señor. Aleluya. En un devocional diario. No permitas que el enemigo te lo robe. En la santidad de Dios. No permitas que el enemigo te contamine.
Es tiempo de sembrarnos en el hogar, con la mujer, con el varón que Dios te dio. No lo dudes más, no lo pienses más, no argumentes más. Siembra tu vida en la buena tierra. Siembra tu vida en la santidad y apártate del pecado. Siembra tu vida en la palabra y apártate y deja todos los argumentos mundanos. Siembra tu vida en Dios, en la fe. Créele a Dios y deja la duda, la incredulidad. Siembra tu vida en el servicio a Dios y deja de perder tiempo lejos de Él. Padre, te damos gracias. Te damos gracias. Tú eres nuestro Señor. Tú eres nuestro pastor. Yo te pido por una persona, por una familia, por una iglesia sembrada, Señor, en el Santo Evangelio. Dios mío, que tú nos des la palabra, la sana doctrina, el consejo, Señor Dios mío, el fundamento bíblico, la convicción, Señor, de que esta iglesia es buena tierra, de que este lugar es un lugar de bendición. Señor, perdona si alguno en algún momento dudó, si alguno en algún momento levantó su voz contra la obra que tú estás haciendo acá, si alguno se atrevió a juzgar, a calumniar o a señalar, perdónalo, Señor. Nosotros también le perdonamos, Padre, porque queremos, Dios mío, que esta sea una tierra fértil, un cultivo de Dios en este lugar, y que todos, desde el nuevo hasta el antiguo, desde el niño hasta el anciano, pueda, Señor, llegar al cumplimiento del propósito que tú tienes en su vida. Padre, gracias, que toda persona que venga, Señor, pueda recibir de ti la confirmación, pueda recibir de ti, Señor Dios mío, la convicción, y podamos, Espíritu Santo, desarrollar vida y vida abundante. En el nombre de Jesús, amén y amén. Démosle esa ofrenda de aplausos al Señor. Gloria a Dios. Bueno, mis amados, saludo especial para todos los hermanos de las redes sociales. Les bendecimos y oramos por ustedes cada día. Señor les guarde y les bendiga.